¿Sabías que la importancia de la política pública criminal en América Latina y el Caribe radica en su capacidad para influir en las tasas de delincuencia y su impacto en el crecimiento y desarrollo gubernamental? En Colombia, la Policía Nacional y el Sistema de Información Estadístico Delincuencial Contravencional y Operativo, es decir, el CIEDCO, proporcionan datos cruciales para comprender el comportamiento del delito, pero estos no se consideran en el diseño de una política criminal más preventiva que reactiva. También es importante mencionar que el predominio del modelo penal de castigo sobre la prevención del crimen, según el documento COMPES 3828, afecta la sostenibilidad institucional y financiera del sistema judicial y carcelario en Colombia. Para el método se utilizó un análisis cuantitativo descriptivo, sumergiéndonos en las estadísticas del Observador de Política Pública Criminal, del Ministerio de Justicia y del Derecho, que encontramos allí datos sobre denuncias de la Fiscalía y capturas policiales. Pero eso no es todo, también nos sumergiremos en las profundidades de las estadísticas e historias con el Sistema de Información CICIPEC del Instituto Nacional Penitenciario, también conocido como INPEC. Prepárate para un emocionante recorrido a través de números y datos que revelan una perspectiva única sobre la criminalidad. No te lo pierdas. En cuanto al diseño metodológico sobre el estudio que le conté, este se utilizó para comprender el complejo sistema detrás de la política criminal colombiana. ¿Cómo se hizo? Se identificó y analizó meticulosamente cada componente del sistema, caracterizándolos y estableciendo relaciones de causalidad basadas en datos de los últimos 10 años. Echemos un vistazo a las etapas claves de nuestro primer análisis. Primero, se establecieron y caracterizaron los procesos dinámicos que impulsan la política criminal en Colombia. Luego, se analizaron la causalidad detrás de estos procesos. Tras esto, se propuso una hipótesis causal basada en las observaciones. Luego, se utilizó herramientas estadísticas para medir el desempeño de cada elemento del sistema. Tras esto, se proyectó cómo funciona el sistema bajo las condiciones actuales. Finalmente, se llegó a la conclusión sobre el desempeño y la capacidad general del sistema. Es importante destacar que este artículo se enfocó en evaluar la efectividad del enfoque actual de la política criminal en la prevención del crimen. Este análisis nos sirve como un punto de partida para investigar cómo integrar las variables económicas, sociales y demográficas en el diseño de una política más orientada hacia la prevención. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos y análisis profundos sobre el sistema de justicia penal colombiano. ¿Sabías que en el artículo Efectividad de la Política Criminal Colombiana hacia la Prevención del Delito de Gómez y Zapata se realizó una investigación desde la perspectiva del análisis del sistema y no desde el punto de vista del derecho? Esto implica la necesidad de comprender una variedad de conceptos que van más allá de las definiciones legales que regulan el sistema. ¿Sabías que la política pública criminal, según la Corte Constitucional en su sentencia C-64601 del 2001, se refiere a las medidas que un Estado decide implementar para combatir conductas censurables que afectan a la sociedad con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y proteger los intereses fundamentales del Estado? Estas medidas pueden abarcar aspectos sociales, jurídicos, económicos, culturales, administrativos o tecnológicos. Además, otro dato curioso es que Binder sostiene que la política criminal como herramienta estatal implica el reconocimiento del poder penal y su uso para administrar la violencia estatal mediante la criminalización de ciertas conductas sociales. Esta visión se respalda por Dios, quien argumenta que la política criminal es el resultado de decisiones políticas previas sobre cómo debe ejercerse, adaptándose posteriormente de manera limitada a las necesidades reales en la lucha contra la delincuencia. ¿Sabías que un sistema puede entenderse como un conjunto complejo de partes que trabajan juntas para formar una unidad coherente? Esta idea, propuesta por Eracil en 1995, es muy útil, especialmente cuando estudiamos cómo interactúan las personas dentro de una sociedad. Pensar en los sistemas sociales de esta manera nos permite usar técnicas de ingeniería como la simulación para ver cómo estas interacciones cambian y evolucionan con el tiempo. Es como ver la sociedad a través de un lente científico. ¿Sabías que según la definición de Sterman 2000, entender un sistema y sus posibles respuestas y retroalimentaciones es crucial para desarrollar soluciones efectivas a un problema? De lo contrario, se corre el riesgo de enfrentar resistencia política, lo que puede llevar a retrasos, dilución o incluso la derrota de las políticas propuestas debido a las posibles reacciones de otros participantes del sistema. Esto explica por qué muchas veces los esfuerzos para resolver un problema pueden empeorarlo. Otro dato curioso es que los actores clave involucrados en el desarrollo de la política criminal colombiana son 5. El legislativo, representado por el Congreso de la República de Colombia; el judicial, a cargo de la Fiscalía General de la Nación; el penitenciario, gestionado por el INPEC; la política, que actúa como intermediario entre el sistema legislativo y judicial; y por último, la ciudadanía, que desempeña un papel fundamental como sujeto de control, siendo este un rol de suma importancia en el sistema.
¿Sabías que el sistema penal colombiano está compuesto por tres ramas? La rama legislativa, que aborda la definición normativa de la política penal y penitenciaria, es decir, la criminalización primaria. La rama judicial, que se encarga de estrategias de persecución y enjuiciamiento de los crímenes y de la resolución de casos concretos, es decir, la criminalización secundaria. Y por último, la rama ejecutiva, que involucra la participación en la formulación de la política criminal y penitenciaria y la ejecución de la política penal, es decir, la criminalización terciaria. No sobra mencionar que la política criminal actual se centra en la detección y corrección de conductas delictivas de manera reactiva, lo que lleva a un ciclo de aumento de denuncias, capturas y procesos judiciales, resultando en un aumento de la percepción de inseguridad y desconfianza en las instituciones de nuestro país. Asimismo, las perspectivas individuales sobre el derecho varían según la posición social, la ideología y la situación económica, lo que dificulta la construcción de una cultura de legalidad y el rechazo social de las conductas delictivas. También es importante recalcar que el enfoque punitivo sin mecanismos de prevención refuerza la identificación y castigo de infractores en lugar de abordar las causas subyacentes de la criminalidad, lo que contradice el propósito de una política pública efectiva según el Banco Mundial en el año 2011. Además, se cuestiona la efectividad de la política criminal colombiana en la prevención del delito y se propone un análisis cuantitativo en el presente artículo para evaluar su impacto y contribución a la reducción de la criminalidad en Colombia. Según Muñagorri, en 2007, el derecho ha sido objeto de una instrumentalización política, publicitaria y mediática que ha desviado la atención de los orígenes de los problemas sociales. Los medios de comunicación masivos, al generar una propaganda morbosa de hechos delictivos, han influido en la generación de exigencias penales y del endurecimiento del derecho penal. Coherentemente con lo manifestado, el diagnóstico realizado en Colombia por la Comisión Asesora de Política Criminal en 2012 muestra una tendencia al incremento en la severidad de las penas y en la generación con los nuevos delitos. Con base en lo anterior, se busca analizar si el endurecimiento punitivo ha mejorado la efectividad del sistema de justicia penal. Entre el 2009 y 2017 se realizaron 20 reformas al Código Penal en Colombia, lo que se traduce en un promedio de 2,22 reformas por año, situando que ha incrementado el número de personas en prisión. Para evitar conclusiones erróneas, se revisó el equilibrio dinámico del sistema, teniendo en cuenta que las cifras penitenciarias son el resultado de la efectividad del sistema, como control reactivo. La hipótesis causal del presente artículo señala que el Estado responde a las conductas delictivas mediante la producción de leyes que buscan reducir el delito. ¿Pero tiene la capacidad del Estado para implementar estas leyes? Se establece un proceso de criminalización secundaria en la política pública criminal colombiana, donde la acción punitiva individualizada se lleva a cabo a través de la policía o del ente judicial. Se cuestiona el equilibrio del sistema y se plantean preguntas sobre la efectividad policial y judicial, como qué pasaría si la policía fuera más efectiva y si se aceleraran los procesos judiciales y se dictaran sentencias más rápidas. Se busca entender si el sistema de política pública criminal es coherente con las necesidades del país y si contribuye a reducir el crimen o genera impunidad y delincuencia. Se destaca también una discrepancia entre el número de denuncias presentadas y el número de ingresos al sistema penitenciario en Colombia entre los años 2009 y 2018, ya que, aunque las denuncias incluyen diversas situaciones, debería haber controles para garantizar la capacidad del sistema judicial para responder a las necesidades de justicia de toda la población. Por último, se observa una tendencia creciente en las denuncias, pero una tendencia decreciente en las capturas de la policía desde el año 2013, lo que podría indicar limitaciones en la capacidad institucional. Por esto se analiza la proporción de capturas por tipo de delito y se plantea la pregunta sobre la efectividad tanto policial como judicial ante el incremento en el volumen de denuncias. ¿Sabías que en Colombia la efectividad judicial es un cuello de botella del sistema y facilita la impunidad? ¿Sabías que el 73% de las denuncias recibidas permanecen en indagación, con solo un 5% en ejecución de pena, lo que representa una impunidad del 95%? ¿Sabías que entre 2009 y 2014 se ejecutaron en promedio 63.238 penas, lo que indica la capacidad máxima del sistema judicial? Sin embargo, entre el 2016 y el 2018 el sistema solo pudo dictar alrededor de 20.000 sentencias por año, a pesar del aumento en el número de denuncias. Esto significa que se ha llevado una disminución en las denuncias en estado de ejecución y un aumento de aquellas que permanecen en indagación. ¿Sabías que, a pesar del crecimiento de la población y las denuncias, la capacidad del sistema judicial y la efectividad policial han permanecido estáticas o han disminuido? ¿Sabías que existe un desequilibrio dinámico en la política criminal colombiana, una capacidad judicial y policial que no corresponde con el aumento de denuncias? ¿Sabías que el sistema penitenciario ejecuta penas privativas de libertad dictadas por el sistema judicial tanto en establecimientos penitenciarios como en medidas alternativas como detención domiciliaria? También sabías que la capacidad de los establecimientos penitenciarios es limitada y los cambios legislativos que aumentan las conductas punibles generarán un impacto en el sistema. ¿Sabías que el hacinamiento en las cárceles está relacionado con las demoras de resolver la situación jurídica de las personas, lo que afecta a los programas de resocialización? ¿Sabías que los programas de resocialización del IMPEC tienen una cobertura del 82%, pero la reincidencia muestra una tendencia creciente cuestionando su efectividad? La legislación nacional prioriza la prevención especial y la reinserción social,
desde la ejecución de la pena, pero la infraestructura para los programas de resocialización es insuficiente y se cuestiona su eficacia. Quizás quieras saber que según el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2017 los costos del crimen en América Latina son muchos más altos que en Estados Unidos y países europeos. Esto incluye una amplia gama de costos como la pérdida de calidad de vida debido a delitos violentos, los gastos de empresas y hogares de inseguridad y los costos del gobierno en el sistema judicial y prisiones. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de que la producción medida como PIB es mayor en países desarrollados, el costo porcentual en relación con el PIB es mucho mayor en América Latina. Esta relación entre violencia y pobreza sugiere que la inversión social se ve afectada, ya que los recursos deben dirigirse hacia el sistema judicial y prisiones en lugar de en programas sociales. Por ejemplo, en Colombia el costo de un cupo en prisión es de 18.2 millones al año, lo que representa un gasto anual de 2.1 billones para el país. Este enfoque reactivo de la política criminal colombiana contribuye al aumento de la reincidencia y reduce la efectividad de los programas de resocialización debido al hacinamiento en las cárceles. En conclusión, estos altos costos de la criminalidad impactan negativamente en el desarrollo económico y social al reducir los recursos disponibles para la inversión social. Otro dato curioso es que el modelo dinámico actual incluye el sistema legislativo, que define conductas punibles sin considerar la capacidad del sistema judicial. ¿Sabías que la efectividad judicial resulta en ingresos al sistema penitenciario limitado por su capacidad instalada, lo que afecta a los niveles de hacinamiento, la capacidad de resocialización? Entre el 2009 y 2018, los inputs del sistema han mostrado una tendencia creciente, superando la capacidad instalada en cada fase del proceso. Por esto se demuestra que la incapacidad de la política para modificar las conductas ciudadanas, generando impunidad y vulnerando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La proyección lineal de las variables muestra el desbordamiento del sistema, evidenciando la falta de efectividad y oportunidad en cada etapa. Con todo lo que ya sabes, queremos establecer unos puntos claves. El primero es el impacto del populismo punitivo en las estadísticas de criminalidad. Como ya sabes, las estadísticas de criminalidad se ven afectadas por cambios legislativos que pueden estar influenciados por el populismo punitivo, lo que sugiere que políticas más severas pueden distorsionar la percepción real del fenómeno criminal. Por otro lado, hay un desbalance entre los sistemas de la política criminal en Colombia. Aquí se identifica una falta de equilibrio entre los diferentes componentes que conforman el sistema de justicia penal en Colombia, lo que sugiere una posible incoherencia o falta de coordinación entre ellos. Por otro lado, está una incongruencia entre la legislación y la capacidad de ejecución. Aquí se señala que la legislación puede no estar respaldada adecuadamente por la capacidad operativa de las instituciones encargadas de aplicarla, como la policía y la fiscalía, lo que puede generar ciertas dificultades en la identificación, captura y procesamiento de infractores. Finalmente, están las limitaciones en el sistema de prisionalización. Aquí se menciona que el sistema penitenciario está desfasado en términos de capacidad, lo que puede afectar la efectividad de los procesos de resocialización y aumentar la reincidencia delictiva. ¿Sabías que el sistema de justicia penal tiende a ser predominantemente reactivo, centrándose en responder a los delitos después de que ocurren, en lugar de prevenirlos, lo que puede limitar su capacidad para identificar y condenar todas las conductas delictivas? Además, ¿sabías que este enfoque reactivo puede provocar un ciclo de impunidad, aumentando así los costos asociados con la seguridad y la gobernabilidad? Claro, es interesante notar la necesidad de mejorar la efectividad del sistema de justicia penal, ya sea fortaleciendo sus componentes internos o identificando factores sociales y económicos que influyan en el crimen. Además, un dato importante es que se sugiere la adopción de una política criminal más preventiva, la cual aborde los factores subyacentes sociales y económicos que contribuyen al crimen, en lugar de enfocarse únicamente en la aplicación de la ley después de que se haya cometido un delito.